En un mundo cada vez más conectado, donde la pantalla se ha convertido en una extensión de nuestras manos, es fácil perderse en un mar de información. Videos cortos, publicaciones virales, noticias de última hora, todo compite por nuestra atención. Ese bien tan preciado que parece escasear cada día más. La pregunta que nos debemos hacer es si este flujo constante de contenido digital nos está moldeando, si estamos, de alguna manera, convirtiéndonos en aquello que consumimos. Piénsalo por un momento. Pasamos horas viendo tutoriales de cocina, bailes de moda, análisis políticos, vidas perfectas en redes sociales y videos de animales adorables. Todo esto, aunque parezca inofensivo, va dejando una huella en nuestro cerebro. Si constantemente vemos personas con cuerpos esculturales o vidas de ensueño, es natural que nuestro propio concepto de belleza y éxito se vea afectado. Empezamos a compararnos, a desear lo que vemos en la pantalla, a sentirnos insatisfechos con nuestras propias realidades. Esto no quiere decir que todo contenido sea malo, pero sí que debemos ser conscientes de que existe una influencia, a veces sutil, a veces no tanto, en nuestra forma de pensar, sentir y actuar. Imagina que estás viendo una serie de videos sobre cómo empezar a hacer ejercicio. Al principio, la información es útil y motivadora, pero luego el algoritmo, ese sistema invisible que decide qué videos te muestra, empieza a ofrecerte contenido cada vez más extremo, más enfocado en la perfección física, dejando de lado los beneficios para la salud mental y el bienestar. Sin darte cuenta, estás cayendo en una espiral donde la motivación inicial se transforma en una obsesión. ¿Es esto algo que deseabas o es una respuesta a lo que el algoritmo te ha estado mostrando? Aquí es donde entra en juego el poder de los algoritmos. Esas complejas fórmulas matemáticas que deciden qué contenido vemos en cada red social, en cada plataforma de video, en cada página web. No son entes malvados con planes maquiavélicos, pero sí son herramientas diseñadas para maximizar el tiempo que pasamos en línea. Y cuanto más tiempo pasamos, más información recopilan sobre nuestros gustos y preferencias. Saben qué nos hace reír, qué nos enoja, qué nos intriga y qué nos aburre. Con esa información, afinan aún más sus recomendaciones, creando un bucle de contenido personalizado que, a veces, nos aísla del mundo exterior y nos encierra en una burbuja de información que refuerza nuestras propias ideas y prejuicios. Esta personalización del contenido, aunque suene atractiva, puede ser muy peligrosa. Si solo vemos noticias que confirman nuestras creencias, si solo interactuamos con personas que piensan como nosotros, perdemos la oportunidad de ampliar nuestra visión del mundo, de comprender diferentes perspectivas y de generar un debate constructivo. Nos volvemos más polarizados, más intolerantes y más propensos a caer en teorías conspirativas o en información falsa. El algoritmo, en su afán por mantenernos enganchados, puede estar limitando nuestra capacidad de pensamiento crítico y nuestra habilidad para discernir entre la verdad y la ficción. Es importante entender que no somos simples receptores pasivos de información. Somos seres humanos con capacidad de elección, de reflexión y de acción. Podemos tomar el control de nuestra experiencia digital, ser conscientes de la influencia de los algoritmos y elegir deliberadamente qué tipo de contenido queremos consumir. Debemos empezar a preguntarnos por qué vemos lo que vemos, quién está detrás de ese contenido y qué intenciones puede tener. Esta reflexión es el primer paso para evitar convertirnos en simples productos de la tecnología. No se trata de demonizar la tecnología, sino de usarla de forma responsable y consciente. Así como aprendemos a leer y escribir, también debemos aprender a navegar por este nuevo mundo digital con criterio y sabiduría. Debemos ser consumidores inteligentes, cuestionando lo que vemos, contrastando la información, buscando diversas fuentes y, sobre todo, recordando que la vida real, con sus luces y sus sombras, sigue ocurriendo fuera de la pantalla. La atención es una moneda valiosa y debemos decidir conscientemente cómo la invertimos. Esta es solo una parte de la conversación. Hay mucho más por explorar en el futuro. Ahora bien, hablemos un poco más de cómo funciona este mecanismo de atención en nuestro cerebro, ese órgano maravilloso que es el centro de todo lo que pensamos, sentimos y hacemos. Para entender por qué es tan fácil quedar atrapados en el torbellino digital, debemos hablar de una sustancia llamada dopamina. La dopamina es un neurotransmisor, es decir, una sustancia que nuestro cerebro utiliza para comunicarse entre sus células. Se relaciona con el placer, la recompensa y la motivación. Cuando hacemos algo que nos gusta, como comer un chocolate, recibir un cumplido o ver un video divertido, nuestro cerebro libera dopamina, generándonos una sensación de bienestar y satisfacción. El problema
es que las plataformas digitales, esas redes sociales y páginas web que visitamos a diario, han aprendido a aprovecharse de este mecanismo cerebral. Cada vez que recibimos una notificación, un me gusta en una publicación o un mensaje nuevo, nuestro cerebro libera una pequeña dosis de dopamina. Es como si recibiéramos una pequeña recompensa cada vez que interactuamos con el contenido en línea. Esta sensación, aunque sea leve, es lo suficientemente adictiva para mantenernos enganchados. Y cuanto más tiempo pasamos en línea, más dopamina recibimos, creando un ciclo de búsqueda de gratificación constante. Piensa en los juegos de video diseñados para ser adictivos, con recompensas continuas que mantienen a los jugadores pegados a la pantalla. Las redes sociales y el contenido digital funcionan de manera similar, utilizando la dopamina como combustible para mantener nuestra atención. Es importante destacar que esta liberación de dopamina no siempre está ligada a una actividad significativa o beneficiosa. A veces, la dopamina se libera incluso al ver contenido que no nos aporta nada, que no nos educa o que no nos hace crecer como personas. El simple acto de deslizar la pantalla, de ver una publicación tras otra, puede activar la liberación de dopamina, aunque no estemos realmente disfrutando del contenido. Esta es la razón por la que a veces nos sentimos vacíos, después de pasar horas navegando por Internet, como si hubiéramos perdido el tiempo en actividades poco productivas. Y ahí radica parte del problema de la economía de la atención. Las plataformas están diseñadas para maximizar el tiempo que pasamos en línea, no necesariamente para mejorar nuestra calidad de vida. Usan esta comprensión de cómo funciona nuestro cerebro para mantenernos enganchados, generando una competencia constante por nuestra atención. Cada vez que abrimos una red social, nos enfrentamos a un sinfín de estímulos visuales y sonoros, todos ellos diseñados para capturar nuestra mirada y mantenernos dentro de la aplicación. Este flujo constante de dopamina puede tener efectos negativos a largo plazo en nuestro cerebro. Puede afectar nuestra capacidad de concentración, nuestra motivación para realizar otras actividades y nuestra capacidad para disfrutar de experiencias en el mundo real. Si siempre estamos buscando esa pequeña recompensa de dopamina en la pantalla, es posible que nos resulte más difícil encontrar satisfacción en las actividades cotidianas, como leer un libro, hacer ejercicio o pasar tiempo con nuestros seres queridos. Esta adicción a la dopamina digital puede llevarnos a un estado de dependencia, donde nos sentimos ansiosos o inquietos cuando no tenemos acceso a nuestros dispositivos. Ahora, profundicemos en un fenómeno particularmente relevante en este contexto: las cámaras de eco en redes sociales. Este concepto, aunque suena técnico, es bastante fácil de entender. Imagina que estás en una habitación donde solo se escuchan tus propias ideas y las de personas que piensan exactamente igual que tú. No hay debate, no hay diferencias, solo una constante reafirmación de lo que ya crees. Esto es en esencia una cámara de eco. En el mundo digital, estas cámaras se forman cuando los algoritmos nos muestran principalmente contenido que confirma nuestras propias creencias y puntos de vista. Si, por ejemplo, tienes una opinión política particular, es muy probable que las redes sociales te muestren noticias, publicaciones y comentarios que refuercen esa opinión. Gradualmente te verás rodeado de personas que piensan como tú, y las voces disidentes o las perspectivas diferentes se vuelven cada vez más invisibles. El problema no es que existan personas con opiniones similares a las nuestras. El problema es cuando nos limitamos a interactuar solo con ellas y perdemos la capacidad de escuchar otros puntos de vista, de generar un diálogo constructivo. Estas cámaras de eco no solo se limitan a la política, también se forman en otros ámbitos. Si estás interesado en un tema específico, como la alimentación saludable o la fotografía, es probable que te encuentres en grupos y comunidades en línea donde se comparten ideas y contenidos relacionados con ese tema. Esto, en sí mismo, no es negativo. El problema surge cuando estos grupos se convierten en cámaras de eco, donde solo se aceptan ciertas opiniones y se rechazan las que difieren. Las dudas, las preguntas y el pensamiento crítico pueden verse desalentados, dando lugar a una especie de fundamentalismo en el tema en cuestión. Las redes sociales, con su diseño que premia la interacción constante, facilitan la creación y el mantenimiento de estas cámaras de eco. Los algoritmos, en su afán por mantenernos enganchados, nos muestran cada vez más contenido que nos resulta familiar y que nos reafirma en nuestras creencias. Esto puede ser muy cómodo, ya que no nos obliga a cuestionar nuestras ideas ni a salir de nuestra zona de confort. Sin embargo, también puede ser perjudicial, ya que nos aísla del mundo real y nos impide ver la complejidad y la diversidad de las opiniones existentes. Es como si viviéramos en una casa con espejos que solo nos muestran nuestro propio reflejo. Al principio, puede resultar agradable vernos a nosotros mismos,
Pero pronto empezamos a perder la perspectiva, y nos olvidamos de que existen otras realidades, otras personas, y otras formas de ver el mundo. En el caso de las cámaras de eco digitales, el peligro es que nos volvemos más intolerantes a las opiniones diferentes, y perdemos la capacidad de dialogar de manera civilizada. Si solo escuchamos a aquellos que piensan como nosotros, es fácil caer en la polarización y la radicalización, viendo a los demás como enemigos en lugar de como personas con perspectivas diferentes. Para entender mejor cómo opera este fenómeno, piensa en cómo funciona una red social. Si comentas positivamente una publicación que está alineada con tus creencias, es muy probable que el algoritmo te muestre más publicaciones similares. Si, por el contrario, criticas una publicación, es probable que el algoritmo deje de mostrarte contenido de esa naturaleza. De esta forma, el algoritmo, sin intención alguna, acaba reforzando nuestras ideas preexistentes y limitando nuestra exposición a otras perspectivas. No es que la plataforma decida que debes pensar de una u otra forma, pero su diseño facilita que nos encerremos en nuestras propias burbujas de información. El control consciente sobre la información que consumimos es la clave para escapar de estas cámaras de eco. En lugar de aceptar pasivamente lo que nos muestran los algoritmos, debemos tomar un papel activo en la selección del contenido que consumimos. Esto significa buscar activamente diferentes fuentes de información, contrastar las noticias que leemos y escuchar a personas con diferentes puntos de vista. También implica ser conscientes de cómo funcionan los algoritmos y no dejarnos llevar por la inercia de nuestras redes sociales. Podemos, por ejemplo, desactivar las notificaciones de ciertas aplicaciones o establecer límites de tiempo para su uso. Debemos hacer un esfuerzo deliberado para salir de nuestras zonas de confort y exponernos a ideas que nos desafíen. Esto no significa que debamos aceptar todo lo que escuchamos, sino que debemos estar abiertos a la posibilidad de que existan otras formas de ver las cosas. El pensamiento crítico es una herramienta fundamental para navegar en el mundo digital, y debemos cultivarlo como una habilidad básica. Preguntarnos por la fuente de la información, por las motivaciones de quien la comparte, por la validez de los argumentos y por la posible existencia de sesgos, son preguntas fundamentales para escapar de las trampas de las cámaras de eco y para construir una visión del mundo más rica y matizada. Al final, la clave está en no dejarnos llevar por la corriente, sino en tomar las riendas de nuestra propia experiencia digital, siendo conscientes de las fuerzas que operan sobre nosotros y tomando decisiones informadas. Esto es un proceso continuo, no una tarea que se completa de una vez, pero es un esfuerzo que vale la pena realizar. En este viaje por el laberinto digital, hemos explorado cómo la información nos llega, cómo nuestro cerebro reacciona y cómo la economía de la atención moldea nuestra experiencia en línea. Ahora, en esta última parte, vamos a profundizar en la importancia de la reflexión sobre el valor del contenido y en la preocupante falta de conciencia crítica en el consumo digital. Hemos visto cómo la dopamina nos engancha, cómo los algoritmos nos llevan por caminos personalizados, y cómo las cámaras de eco nos aíslan en nuestras propias burbujas de información. Pero, ¿qué papel jugamos nosotros en todo esto? ¿Somos simples espectadores o tenemos la capacidad de tomar el control? La respuesta, afortunadamente, es que tenemos la capacidad de elegir. La clave está en la reflexión. Cada vez que nos enfrentamos a un contenido digital, ya sea un video, una publicación en redes sociales o una noticia en línea, debemos preguntarnos, ¿me enseña algo nuevo? ¿Me ayuda a crecer como persona? O, por el contrario, me hace sentir mal conmigo mismo, me genera ansiedad o estrés, me quita tiempo que podría invertir en actividades más significativas. No todo el contenido digital es igual. Hay información valiosa, educativa y entretenida, pero también hay contenido vacío, superficial y diseñado para generar adicción. Aprender a discernir entre ambos es una habilidad fundamental en la era digital. Debemos ser conscientes de que el tiempo que pasamos en línea es un recurso limitado y valioso. Cada minuto que dedicamos a un contenido es un minuto que dejamos de dedicar a otras actividades. Por eso, es importante elegir con sabiduría en qué invertimos nuestra atención. La reflexión sobre el valor del contenido nos lleva a un segundo punto crucial, la falta de conciencia crítica en el consumo digital. En un mundo inundado de información, donde las noticias falsas se difunden a la velocidad de la luz, es más importante que nunca desarrollar un pensamiento crítico. No podemos aceptar todo lo que leemos o vemos en Internet como si fuera la verdad absoluta. Debemos cuestionar, investigar, contrastar y buscar diferentes fuentes de información. La conciencia crítica implica dudar de las primeras impresiones, buscar pruebas y evidencias, analizar los argumentos y detectar posibles sesgos o manipulaciones. No es una tarea sencilla,
pero es esencial para evitar ser engañados y para construir nuestra propia visión del mundo de manera autónoma. La falta de conciencia crítica es un problema grave en la economía digital. Las plataformas están diseñadas para maximizar el tiempo que pasamos en línea, y a menudo, esto se logra mediante la difusión de contenido sensacionalista, emocionalmente cargado y poco riguroso. Si no tenemos un pensamiento crítico, somos más susceptibles a caer en estas trampas y a ser manipulados por intereses ocultos. Es como navegar en un barco sin timón en un mar agitado. Corremos el riesgo de ser arrastrados por la corriente y de perder el rumbo. Pero, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo podemos desarrollar esta conciencia crítica? La respuesta es la educación. Debemos aprender a analizar la información de forma objetiva, a identificar los sesgos y las intenciones de los creadores de contenido y a distinguir entre la verdad y la ficción. Esta educación no es solo responsabilidad de las escuelas y las instituciones educativas. También es responsabilidad de cada uno de nosotros. Debemos tomar la iniciativa de aprender por nuestra cuenta, buscar recursos confiables y compartir nuestro conocimiento con los demás. La desintoxicación digital no consiste en abandonar por completo la tecnología, sino en usarla de forma consciente y responsable. Se trata de ser consumidores inteligentes y críticos, capaces de tomar decisiones informadas y de proteger nuestra atención de las fuerzas que quieren controlarla. La desintoxicación digital es un camino que todos podemos emprender, un camino hacia una relación más sana y equilibrada con la tecnología. Implica establecer límites claros, priorizar el tiempo en el mundo real y cultivar actividades que nutran nuestra mente y nuestro espíritu. Implica, también, desarrollar nuestra conciencia crítica y convertirnos en ciudadanos digitales responsables y activos. Este es un llamado a la acción, una invitación a tomar las riendas de tu propia experiencia digital. No permitas que los algoritmos decidan por ti. Elige conscientemente qué contenido consumes, reflexiona sobre su valor y desarrolla tu pensamiento crítico. Ana, la información es una herramienta poderosa, pero solo si sabemos utilizarla de manera sabia. La economía digital nos ofrece oportunidades increíbles, pero también plantea desafíos importantes. La clave está en encontrar el equilibrio, en usar la tecnología para mejorar nuestras vidas sin perder de vista lo que realmente importa. Si este contenido te ha resultado útil, te invitamos a que te suscribas al canal y nos dejes un comentario contándonos tu experiencia. Tu opinión es importante para seguir creando contenido que te ayude a navegar en este mundo digital de forma más consciente y sabia.